vuelta fue publicado el Manual del Juicio de Amparo elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante mucho tiempo fue el libro de cabecera de los operadores del sistema jurídico. No obstante, reformas constitucionales en materia penal y de derechos humanos hicieron necesaria la renovación de esta herramienta. Hoy conversaremos con el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández sobre el contenido y los autores del libro Elementos para el estudio del juicio de amparo. Soy Verónica González, comenzamos. 85 defensores públicos federales están adscritos directamente a los centros de justicia penal federal en todo el país. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué los motiva a preparar una defensa adecuada y cómo se capacitan para esto? Emanuel Saldaña platicó con algunos de ellos. Soy Alma Rosa Hernández Cárdenas, defensora público federal adscrita al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Dentro de los retos que día a día me enfrento en mi labor, bueno, es una lucha constante en cuanto a los criterios que emplean los juzgadores para que de alguna forma satisfagan las pretensiones que hago valer a favor de mis defendidos, así como también dar respuesta inmediata. Considero que día a día es un actuar distinto en donde se analiza el expediente de manera exhaustiva y que permite llevar a cabo una defensa adecuada. Desde luego bajo principios de lealtad, de probidad, de profesionalismo y de economía procesal. A nivel de primera instancia se velan por un debido proceso legal, así como la emisión de una sentencia justa y también pugnar porque se lleven a cabo aquellas defensas ya en la materia propiamente de la ejecución de las penas, en donde siempre se pondera la libertad del defendido y se allega de todos aquellos instrumentos, de aquellos métodos que la propia ley nos faculta citar y hacer valer, incluso hasta citar tratados internacionales, doctrina, jurisprudencias. Mi nombre es Eliseo Islas González, soy defensor público federal desde el año 1999, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. La dinámica que conlleva el nuevo sistema de justicia penal, que es la oralidad que se privilegia, ahora sí que el desempeño del defensor público debe de ser intenso. Los mayores retos que encuentra uno en el desempeño de la labor es lograr las libertades de las personas imputadas. Esto es que no les impongan medidas cautelares gravosas, que se privilegie su presunción de inocencia y poder llegar a una salida alterna posiblemente o a una terminación anticipada del proceso, que es una de las bondades del nuevo sistema. Yo considero que el impacto social es muy importante, porque se presta el servicio de defensa en materia penal federal de manera gratuita, y es importante que la sociedad conozca que es un servicio de calidad, que es un servicio que se presta en las etapas diversas del proceso penal, que es desde la investigación hasta la ejecución de las penas. Tenemos el pleno interés de asumir una defensa adecuada, de que finalmente se va a revisar exhaustivamente un expediente y que se les dé una respuesta acorde a su situación. En todo momento se garantiza que las personas accedan a nuestros servicios de cualquier forma, sea a petición del propio inculpado, a través incluso de una llamada telefónica, a partir también de la designación que hace el propio juzgado. Nosotros tenemos preparación para brindar servicio a las personas que están en conflicto con la ley penal y se debe prestar, como ya lo dije, con profesionalismo, con conocimiento y con calidez, porque
Ese es el mandato constitucional. Vamos a ver qué dice el artículo 20 constitucional sobre el derecho a una defensa adecuada. El artículo 20 de la Constitución Federal establece que el imputado tiene derecho a una defensa adecuada. Esto significa que debe ser asesorado legalmente por un licenciado en Derecho o abogado que cuente con cédula profesional. La Constitución señala que el defensor debe ser elegido libremente por el imputado desde el momento de la detención. Si el inculpado no quiere o no puede nombrar un abogado, el juez debe designarle un defensor público. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el defensor tiene la obligación de comparecer en todos los actos del proceso cuantas veces sea necesario. La defensa adecuada implica que si el imputado no comprende o no habla el idioma español, el Estado debe proporcionarle gratuitamente el servicio de un traductor o intérprete que conozca su lengua y cultura. En otros temas, pero también relacionados con los derechos humanos, con las vías legales que tenemos todos los mexicanos para hacer efectivos estos derechos, está con nosotros el magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido. Gracias, Vero. Un gusto estar en tu programa. Consejero, antes de que vayamos al tema de la reimpresión, la segunda reimpresión del libro Elementos para el Estudio del Juicio de Amparo, me gustaría que a grandes rasgos nos diga en qué consiste este recurso legal, el juicio de amparo, esta herramienta que tenemos todos los mexicanos para hacer valer nuestros derechos. Con mucho gusto, Vero. Mira, el juicio de amparo es el instrumento más eficaz que tienen los ciudadanos en nuestro país para un doble propósito. Por una parte, es la mejor defensa que tenemos contra las autoridades abusivas, que tenemos en todas las partes del mundo. Y segundo, ese mismo instrumento, a la vez que protege a los individuos, tiene la peculiaridad de proteger nuestro Estado de Derecho. Ese es el juicio de amparo. Mira, y para abrir en contexto más precisamente este concepto, en un Estado de Derecho, que significa un Estado de leyes, como es México, lo ideal sería que todas las autoridades respetaran las leyes y la Constitución, donde el pueblo ha plasmado sus designios, es decir, dos cosas fundamentalmente: sus derechos, sus libertades, que no quiere que se las toquen las autoridades. Y por otro lado, la estructura gubernamental que desea. ¿Qué facultades le va a dar a la autoridad? Al Ejecutivo, al Legislativo y a los jueces. Y que de ahí no salgan de ese círculo de competencia. Esas dos cosas, los límites de la autoridad y la defensa del gobernado, es lo que realmente tutela y le da importancia a nuestro juicio de amparo. Venimos de una reforma ya con unos años, unos 5 años, una reforma a la ley de amparo. Prácticamente es una nueva ley. Entonces, sabemos que antes, durante muchos años, el Poder Judicial, los operadores del sistema jurídico, tuvieron un manual del juicio de amparo. ¿Por qué se hace necesario renovar? Es correcto, Vero. Son dos cosas. Por un lado, la reforma a la Constitución Federal Mexicana en materia del juicio de amparo nos obligó a contemplar nuevas instituciones, nuevas figuras y nuevos conceptos. Seguido, como consecuencia de esa reforma constitucional de junio del 2011, vino una ley de amparo que sustituye a una ley de amparo anacrónica de 1936. Eso nos obliga a replantearnos muchas cosas que antes habían sido muy útiles para administrar la justicia constitucional, es decir, la justicia que piden los ciudadanos que se ven afectados por un acto de autoridad. Conforme a esa ley de 1836,
El Poder Judicial de la Federación, por conducto de algunos magistrados federales, elaboró un libro muy útil durante muchos años. Fue impreso, fue publicado en 1988. Cada uno de los autores de distintos artículos elaboraron pequeños o elementales nociones sobre una de las materias que se abordan en el juicio de amparo. Así vimos un amparo en materia penal, un amparo en materia civil, otro en materia laboral, otro en materia agraria y algunas otras peculiaridades del juicio de amparo. Los autores de ese manual, Vero, en su gran mayoría, hoy ya no los tenemos en esta jurisdicción, ya están en otra. Y los que quedan ya no están en condiciones de actualizar sus artículos. Cuando vienen estas reformas que vienen a reconocer los cambios de una sociedad moderna que está a la vanguardia de la protección de los derechos humanos, apuntando a las democracias más modernas y liberales, este manual queda en la obsolescencia. Y entonces surge la necesidad de escribir nuevamente sobre el juicio de amparo, abordando los tópicos que más fueron materia de reforma y de adición en estas reformas constitucionales y de la ley de amparo. ¿Cómo inicia entonces la preparación, la planeación de esta nueva obra? ¿Qué es lo que tuvieron que incluir? ¿Cómo decidieron los temas? De manera muy interesante en el seno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En una sesión plenaria la planteó tu servidor y fue muy bien acogida por el ministro presidente y los demás integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. La problemática que venía presentando la capacitación de nuestros aspirantes a jueces federales. Dejamos de tener un manual, dejamos de tener un texto para guiar su formación como aspirantes a jueces o juzgadores federales. Y algo teníamos que hacer. Propusimos en ese pleno sustituir ese manual ante la dificultad o casi imposibilidad de actualizarlo por las razones que acabo de invocar hace un ratito. Ya no existe esa ley. Ya no existen. Los autores y los que existen ya no están. Y también tenían el contexto de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la penal de 2008, ¿no? Que impactó directamente en la justicia constitucional, que es la que se administra a través del juicio de amparo. Realmente van de la mano, son indisolubles. Juicio de amparo y derechos humanos van de la mano. Es lo sustantivo y lo adjetivo. El juicio de amparo, el instrumento para proteger los derechos humanos y los derechos humanos como un avance en una democracia moderna. Consejero, estaba ahora sí el Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura, un poco lo que le pasó también a las universidades, que venían enseñando el juicio de amparo de cierta forma y al entrar esta nueva ley pues tuvieron que cambiar todo su programa de estudio, ¿no? Correcto, es muy correcto, pero han tardado las universidades. El Consejo de la Judicatura Federal, a través de su instituto y de algunas otras áreas, ha insistido en las universidades con las que hemos tenido comunicación en que se actualicen los programas del juicio de amparo, de la materia penal, conforme al nuevo sistema penal acusatorio y de derechos humanos. Ya no digamos la teoría de la Constitución. Todavía revisamos programas de algunas universidades y creo que todavía les falta. Todavía hace falta. Tampoco ha sido una tarea cumplida con nosotros. Estamos en la consolidación del nuevo sistema penal acusatorio. Estamos tratando de hacerlos compatibles, dos instituciones
complejas por lo que apunta cada uno, lo que persigue cada uno, el juicio de amparo, la protección irrestricta de los derechos humanos y el nuevo sistema penal acusatorio, una nueva forma de administrar justicia, pero no de manera escrita, en una oralidad que dificulta en ocasiones la manera de revisar las actuaciones de los nuevos juzgadores de la materia penal. Grandes retos que tiene frente a sí la judicatura. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos siga contando un poco de cómo se fue construyendo esta nueva obra. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vayan. Estamos de regreso conversando sobre el nuevo libro Elementos para el estudio del juicio de amparo y quedamos pendientes en el otro bloque, consejero, sobre cómo fueron construyendo esta obra. ¿Por qué no le pusieron nuevo manual del juicio de amparo? Muy interesante, Vero. Mira, el 24 de junio del 2015, en esa sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura de la que te acabo de platicar, se aprobó la coordinación de trabajos para elaborar un manual del juicio de amparo que sustituyera al que se encontraba ya en estado de obsolescencia. A partir de ahí elaboramos un plan muy interesante, desde ver los tópicos, los puntos, los temas de la reforma constitucional y de la ley de amparo que requerían de nueva doctrina, de nueva interpretación, y a partir de ahí elaboramos una estructura de temas para repartirlos entre gente capacitada del más alto nivel en el Poder Judicial de la Federación por su experiencia, por su investidura y por su formación académica. Cuando terminó el producto, adelantándome un poquito, cuando tuvimos los trabajos de los ministros, de los consejeros, de los magistrados y de los jueces de distrito, advertimos que la obra había terminado mucho más ambiciosa de lo que habíamos esperado. Se superaron las expectativas. Se superaron las expectativas de considerar un manual de un conocimiento elemental, pasó a ser prácticamente un tratado sobre el juicio de amparo por el nivel de los trabajos de quienes participaron en esta obra. Y al mismo tiempo también tuvimos que reconocer que el manual del juicio de amparo de 1988 mantenía vigencia en algunos conceptos. A pesar de estar tan rebasado ya por las reformas, mantenía conceptos y principios generales que seguían vigentes y que no los podíamos desperdiciar. Por esa razón decidimos llamar a esta obra Los elementos para el estudio del juicio de amparo. Es decir, son temas separados que abarcan una parte importante, la gran mayoría de la materia del juicio de amparo, pero que de alguna manera no sustituyen a conceptos muy elementales que tenía nuestro manual anterior. Por esa razón hemos explicado y hemos expresado que esta obra viene a sumarse al manual del juicio de amparo y juntos van a ser los libros que den a nuestros nuevos aspirantes a jueces federales la formación y el conocimiento que necesitan para capacitarse en esta carrera judicial. Ya nos comentó quiénes participaron, quiénes son los autores, ¿no? Ministros. 9 ministros, 5 consejeros, 2 magistrados y 3 jueces federales en ese entonces. Hoy algunos jueces ya son magistrados, sí. ¿Verdad? ¿Cómo repartieron los temas? ¿Por la experiencia de cada uno de los autores? Porque me imagino que si les daban a escoger, pues
iban a ser aún más extensa la obra, ¿no? ¿Cómo asignaron los temas y qué temas son? Vero, fue una tarea no fácil, porque tuvimos situaciones no difíciles, pero sí, por lo menos de hacer una labor de convencimiento, de conciliación. Dejamos abierto en un principio a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia la elección del tema que más fuera afín a su formación. Y esa primera parte fue muy buena, porque cada ministro, reconociendo su formación en materia administrativa, en materia penal, en materia civil, fue eligiendo el tema adecuado. Cuando ya fuimos agotando los temas de los ministros y también los de los consejeros, vimos qué temas quedaban pendientes por asignar, y entonces escogimos entre la gama de magistrados y jueces de distritos aquellos que, aparte de ser muy buenos magistrados, muy buenos juzgadores federales, tuvieran la vocación académica, la vocación de escribir, y conforme a ello tomamos la determinación de escoger a los que están en la obra. Quiero decirte que hay más magistrados, hay más jueces federales con el mérito para escribir, de tal forma que si hubiera otra obra tendríamos material humano de dónde sacar para hacer extraordinarios estudios sobre el juicio de amparo. ¿Y han considerado esta posibilidad, consejero, de que haya? Sí. Te doy la noticia porque el día de ayer, en la presentación de la segunda reimpresión de esta obra, Elementos para el estudio del juicio de amparo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal me dio su venia, me dio su visto bueno, lo vio con muy buenos ojos, la idea de sacar una segunda edición. La segunda edición implicaría mejorar varios aspectos de esta obra, unos de carácter didáctico para la mejor consulta, un índice analítico, quizás dividirlo en 2 tomos y probablemente hacer separatas para que de cada artículo, de cada tema, tengamos pequeños volúmenes para quien tenga el interés de adquirir tan solo uno de ellos, y con ello la oportunidad de incorporar nuevos estudios. Ya tenemos estudios tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo de la Judicatura Federal, esperando la nueva edición. Mencionaba usted esta presentación de la segunda reimpresión de esta primera edición del libro Elementos para el estudio del juicio de amparo, y tuvimos la oportunidad de estar ahí, de ver esta presentación y de conversar con la gente. Le preguntamos a quienes estuvieron ahí y a otras personas que estaban en la Feria Internacional del Libro allá en el Palacio de Minería, qué opinan sobre esta herramienta. Le quiero invitar a ver qué opina la gente y regresamos con más comentarios sobre este libro. Vamos a verlo. Considero que este libro es fundamental, y no solo para abogados y juristas, sino, como lo dijo muy bien el ministro presidente, para el público en general, incluso porque está muy bien explicado y plantea problemas que yo pienso que ahora, con la difusión que ha hecho la Suprema Corte, un gran público puede tener acceso para darse ideas, y no se diga los litigantes, estudiantes, investigadores. Yo creo que es un libro que representa un esfuerzo institucional de veras de carácter extraordinario. Pues definitivamente ver el amparo desde sus orígenes, como lo manifestaron ahorita en la presentación, se me hizo muy interesante porque es una recopilación de obras de varios autores y cada uno lo trata conforme a la perspectiva de él, ¿no? O de ella, porque también participan magistradas, lo cual también me pareció muy, muy interesante. Yo veo el libro con mucho interés y en verdad es muy, muy práctica la opinión que están dando en la presentación, porque es la opinión propiamente del juzgador. Es el derecho vivo, pero desde los ojos del juzgador, y la aportación de los magistrados a este libro, y que sean
temas de actualidad, temas que no han sido tocados en otro momento y precisamente por la óptica del juzgador, es lo que agrega valor a esta obra. Pues mire, de la presentación que dieron trata temas muy importantes, muy relevantes y sobre todo que vienen a actualizar lo que ya estaba obsoleto. Antes había un manual sobre el juicio de amparo, entonces este te da nuevos elementos sobre los nuevos paradigmas. Habla del control constitucional, de convencionalidad y eso obviamente pues va a ser un partaguas para todo lo que venga. Parece que el libro es muy importante de entrada porque es una publicación pues al cuidado del Poder Judicial de la Federación, de la Corte, y bueno, eso es una garantía, ¿no? Primero. Y luego, claro, en una materia en donde pues las cosas han estado cambiando recientemente, la nueva ley de amparo, los nuevos criterios que se van emitiendo, los casos, en fin, ¿no? Y es muy importante pues tener una guía doctrinal, ¿no? Teórica, pues de especialistas, ¿no? De gente que conozca del tema. Bueno, pues ahí está la opinión y la aceptación, la gran aceptación que ha tenido, no solo al interior del Poder Judicial, ¿no? Porque vimos ahí abogados y estudiantes del derecho. En general en la comunidad jurídica nacional, Vero. Aquí, gracias a este video que me acabas de pasar, advertí cómo abogados con toda seguridad, porque se ve que conocen de la materia, se expresaron sobre el contenido de la obra, pues evaluándola bastante bien. Pero te quiero decir que me han llegado voces de toda la República Mexicana por varios conductos, por redes sociales, telefónicamente, a través de los jueces y de los magistrados, de los servidores públicos, sobre la acogida tan generosa que ha tenido esta obra y la necesidad que han tenido de localizarla, porque no les ha sido fácil encontrarla, no se vende en las librerías comerciales, lo vende solo la Suprema Corte de Justicia a través de sus casas de la cultura. Estamos promoviendo que también se haga a través del Instituto de la Judicatura Federal, por conducto de todas sus coordinaciones en la República Mexicana. Pero quizás sería conveniente más adelante ver la posibilidad de que trabajemos con una empresa que pueda ayudarnos a distribuir, pues nuestra estructura no está hecha para distribuir Claro, no es una de las tareas No primordiales, es nuestras tareas. En la primera impresión fueron 3,000 ejemplares. 3,000 ¿Se agotaron? ejemplares la edición original, la primera edición. ¿Y se agotó de inmediato? Se agotó de inmediato. Pronto empezaron a preguntar por las redes sociales, por el tweet, por otros conductos, cómo podían adquirirlo y ya no lo teníamos. Inmediatamente se ordenó una primera reimpresión que salió en marzo del 2017. También se agotó esa segunda, esa primera reimpresión y el día de ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y tu servidor hicimos la presentación de la segunda reimpresión con 2,000 ejemplares, más los que se hacen para reposiciones. 7,000 ejemplares están circulando. Mínimo, estamos hablando de 7,000, pero deben de ser por encima de los 7,000, que yo creo que no nos durarán más que unas semanas por la efervescencia que he visto en búsqueda de adquirir este ejemplar. Y entonces, ¿cuáles fueron los temas que se abordan en esta primera edición? Pero, como son 19 coautores, estamos hablando de 19 temas. Es una cobertura enorme sobre el juicio de amparo. Dejamos muy pocos aspectos sin cubrir. Te señalaré solo los más representativos de la reforma porque vinieron a cambiar nuestra manera de administrar justicia, cambiaron el rostro de la justicia constitucional, figuras novedosas, y me refiero, número uno, al control de la convencionalidad, a la protección de los derechos humanos, al interés legítimo, que fue un concepto novedosísimo. Que se discutió durante tanto tiempo, ¿no? Y que sigue todavía
pendiente de definirse con precisión, porque el autor de ese artículo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, llega a la conclusión de que va a ser un concepto que va a ir cambiando con el tiempo. Es un concepto maleable de acuerdo a los tiempos que vivamos para irlo ajustando a la realidad. Me pareció muy interesante. El amparo adhesivo, la fórmula Utero, que parcialmente queda derogada y que le da efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Que ya puede tener efectos en general, ¿no? Efectos en general, Vero, y bueno, muchos otros temas de interés sobre el juicio de amparo. ¿Cuál sería como el siguiente paso, consejero, en esto que tiene que ver? Ya nos adelantaba que están pensando hacer una segunda edición. El siguiente paso, Vero, es, como toda obra jurídica, estar al pendiente de las nuevas modificaciones y proceder a su actualización. Eso será un proceso permanente y continuo, pero con independencia de que pueda haber alguna modificación legislativa o constitucional, ya tenemos programado hacer una segunda edición, con el propósito de mejorar la presentación, la facilidad de consulta de este ejemplar, recogiendo todas las recomendaciones que hemos obtenido de autoridades académicas. Lo hemos presentado en foros académicos con una aceptación de verdad bastante buena, y nos han hecho pequeñas sugerencias para que el texto se vuelva más accesible, más didáctico, más fácil de consultar. Y además de eso, en la medida que ha ido cambiando la integración de la Suprema Corte de Justicia, pues tenemos nuevas voces autorizadas para escribir sobre este tema, y tenemos temas por abordar para hacer de este libro un verdadero tratado sobre el juicio de amparo. Ya tenemos algunos artículos. Y se me ocurren muchísimas preguntas. Por un lado, como usted menciona, es complejo, porque el derecho, como ustedes, los abogados lo dicen, va cambiando, va evolucionando, es algo vivo, ¿no? Mencionaba esta parte de lo del interés legítimo, y cómo, por ejemplo, en materia de medio ambiente, pues apenas están llegando, o tiene algunos años que llegan estos asuntos a la Corte, y se van estableciendo ciertos precedentes, ¿no?, vinculados con el juicio de amparo, y entonces vendrán nuevos artículos o nuevas interpretaciones. Eso es todo un reto. A mí me parece que este va a ser un primer volumen y habrá muchos más. Y acabas de apuntar uno de los puntos, de los principios más importantes en la mejora de una obra. Se ha escrito interpretando a la ley. Se ha escrito aprovechando la experiencia que cada uno de nuestros coautores han vivido en esta carrera judicial, en la administración de justicia. Pero muchas cuestiones, como las acciones colectivas, se van presentando poco a poco, y la realidad siempre supera la imaginación del legislador y también de su intérprete. Por eso la Suprema Corte de Justicia cambia legítimamente la interpretación de un precepto de una ley con nuevas reflexiones, merced a los cambios que la realidad le pone enfrente y que no fueron cubiertos por la imaginación del legislador. Lo pensaban, claro. Desde luego. Consejero, vamos a hacer una segunda pausa, y de regreso le quiero preguntar cómo es que impacta o qué utilidad tiene el contar con esta herramienta, no solo para los operadores del sistema jurídico. ¿De qué le sirve al ciudadano que el Consejo de la Judicatura Federal esté trabajando en herramientas como esta? Vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre el impacto en la sociedad. Desde luego, Vero. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy.
Seguimos conversando sobre el libro Elementos para el estudio del juicio de amparo y nos quedamos en esta parte de el impacto que tiene en la sociedad. La gente puede decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que el Consejo edite un libro, ¿no? Y que se capaciten los operadores del sistema jurídico? Hay una razón de mucho peso, Vero. La sociedad tiene derecho a que se le administre justicia pronta, expedita, de excelencia y imparcial y profesional. La responsabilidad de hacer jueces con esas características, juzgadores de excelencia, profesionales, imparciales, probos, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal. A eso se debe su existencia, a preparar, a disciplinar y administrar a los jueces. La capacitación como pilar fundamental del Consejo de la Judicatura nos obliga, a través del Instituto de la Judicatura Federal, a actualizar a nuestros aspirantes a jueces y a los propios jueces conforme a las nuevas reformas, conforme a los nuevos paradigmas, en este caso del juicio de amparo, de derechos humanos, de la justicia penal, el nuevo sistema penal acusatorio. Una sociedad con jueces bien capacitados es una sociedad que tiene una justicia confiable. Cuando tenemos jueces con estas características, la sociedad confía en sus juzgadores y tiene una administración de justicia confiable, y a eso se debe la utilidad de que el Consejo de la Judicatura aplique recursos para la capacitación de nuestros jueces. Y tocando este tema de la capacitación, nosotros aquí en este espacio hemos dado cuenta, hemos informado, por ejemplo, sobre los congresos que se realizan, nos comentaba al inicio de nuestra charla, para armonizar el nuevo sistema de justicia penal con el juicio de amparo. Y en este volumen se toca también temas que tienen que ver con justicia penal, ¿no? Y el amparo. ¿Cómo van en esta tarea el Consejo? Es correcto, Vero. Hay dos temas relacionados con el amparo en materia penal. Uno de ellos es el juicio de amparo en materia penal y el otro, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Que es todo un tema. Que es todo un tema cada uno, y los dos abordan el nuevo sistema penal acusatorio, la manera de ver desde el control constitucional los actos de los nuevos juzgadores en este sistema novedoso de impartir justicia penal. Hemos tenido muchos congresos, hemos tenido seminarios, cursos, hemos invertido mucho en la capacitación de nuestros jueces de control constitucional para que, sin ser ellos los jueces del sistema penal acusatorio, entiendan muy bien el sistema y puedan ejercer adecuadamente el control constitucional. Te platico, Vero. Cuando empezó a implementarse este nuevo sistema penal, paulatinamente, estado por estado, en la justicia federal y dentro de las propias entidades en la justicia local, se empezaron a ver casos donde se quejaban los jueces del sistema penal acusatorio de que no eran comprendidas sus actuaciones por los jueces de control constitucional, que según su punto de vista exigían requisitos que antes eran aplicables al sistema tradicional y que en el nuevo sistema no tenían esa exigencia. Eso nos llevó a implementar toda una serie de capacitación, seminarios, congresos, cursos. Mandamos a grupos de juzgadores a otros países donde ya tenía tiempo trabajando el sistema penal acusatorio para que ninguno de nuestros jueces, ya sea del sistema penal acusatorio o de control constitucional, desconociera la estructura, los requisitos y
todas las características, la esencia misma del proceso de oralidad. Esto ha permitido iniciar una etapa de consolidación y de ajuste bastante buena entre el sistema de oralidad penal y el control constitucional. No quiero decirte que ya llegamos a la perfección. Estamos en la etapa de consolidación. Hemos encontrado fallas, las hemos ido corrigiendo, hemos ido ajustando cosas y yo creo que en poco tiempo estaremos administrando justicia en todos los términos que exige la sociedad. En este año 2018 ya tienen pensado en el Congreso en esta materia, en este tema del juicio de amparo y armonizarlo con el nuevo sistema. Y a propósito, nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando la forma en que se desarrollan estos congresos. En un principio se planteaban algunos temas y no había tanta discusión, ¿no? Apenas se estaba conociendo. Pero en los últimos, bueno, ya se expone los casos concretos y ya se proponen, ¿no?, las mejores soluciones y, como usted dice, se va perfeccionando el sistema. Cada seminario, cada congreso es una lección, Vero, es aprendizaje y es acumular experiencia y es perfeccionar. En toda nueva institución, en un cambio tan importante, de gran calado como fue el cambio del sistema la justicia penal, en todos los países donde ha ocurrido lleva un tramo de ajuste. Error, ajuste, corrección, mejora. Y mejora. Y hemos progresado bastante bien. Cada año vemos cómo los problemas anteriores han sido superados, aparecen nuevos planteamientos y vuelve a encontrarse entre la discusión, en esa pluralidad que tenemos de criterios, pues nuevas conclusiones que han llevado a tomar un rumbo firme, un rumbo seguro, nuestra unificación de criterios, que por otro lado, merced a nuestro sistema de jurisprudencia, va en forma piramidal, permeando para que a final de cuentas tengamos un principio de certidumbre en todos nuestros tribunales. Esa es la meta. Bien, consejero, pues se nos agotó el tiempo. Me gustaría que a manera de conclusión nos recuerde dónde se puede conseguir el libro, Elementos para el estudio del juicio de amparo, y quedarnos con esta reflexión de que habrá una segunda edición. Con mucho gusto, Vero. El libro, Los Elementos para el estudio del juicio de amparo, es una producción de la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia distribuye sus obras a través de sus casas de la cultura jurídica que se encuentran en todo el país. Además de ello, en sus edificios donde tiene librerías, que es en Pino Suárez número 2 y en Revolución, con su edificio alterno. Estamos buscando la manera de hacer que esta obra llegue más fácilmente a donde se requiera, porque están llegando muchas voces que se interesan por adquirirla y no han encontrado la facilidad para ello. Es que se agota de inmediato, consejero. Sí, muy bien, por fortuna. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y vamos a darle seguimiento a este tema. Pero muchas gracias por la oportunidad de difundir pues estos pormenores sobre la obra. Muchas gracias. Gracias a ti. Usted no se vaya, vamos a seguir con más información y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. El derecho positivo mexicano
toma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el fundamento de la norma jurídica y de la norma sustantiva. En la base de los tributos, la base constitucional de los tributos se encuentra en el artículo 31, fracción 4 de la mencionada Constitución, el cual dice: son obligaciones de los mexicanos, obligaciones, contribuir al gasto público de la Federación, Estado, Municipio y Distrito Federal que se resida de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, que tenemos 4 elementos de los impuestos: que sea proporcional, que sea equitativo, que esté establecido en ley y que los impuestos sean destinados al gasto público. Cuando el Estado impone un nuevo tributo, tiene que respetar estos principios constitucionales. Cuando el particular decide que este impuesto es inconstitucional, tiene que atacar nada más por esos 4 elementos. No puede inventar alguna otra tipo de agravio. El juicio de amparo es el control constitucional que existe en México más maravilloso que podemos imaginar, porque es cuando cualquier particular puede acudir al Poder Judicial a demandar la protección y el amparo de la justicia de la Unión en contra de una ley o en contra de un acto de autoridad. Siempre he pensado que el juicio de amparo y la defensa de la Constitución es lo que hace realmente a un abogado ser un abogado. En México, la cuestión económica se ha visto cada vez más dañada por la emisión de empresas fantasmas, de facturas falsas. La economía en México en la actualidad está pasando una etapa muy complicada, muy difícil. Esta administración o la que viene tendrá que poner un freno a la emisión de facturas falsas, y todo dentro del respeto al marco de la Constitución, a través del juicio de amparo, básicamente. En principio quiero comentarle que este libro nació por la invitación que me dio el maestro Gerardo Laviaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, para dar una plática a los agentes del Ministerio Público Federales en relación precisamente a la etapa de investigación inicial, que es una de las etapas que tiene nuestro nuevo sistema acusatorio oral. Por ello, me tomé a la tarea de darles a conocer a los agentes del Ministerio Público los diversos criterios jurisprudenciales, y no solo criterios jurisprudenciales de nuestros tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a cómo deben realizarse las investigaciones para no incurrir en violación de derechos humanos. Parto de la base en este libro, primero, hacerles una explicación sencilla de lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala y los criterios a que ha hecho alusión en cuanto a las etapas que contiene, como es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Básicamente me concentro en la etapa de investigación para hacerles saber todas las deficiencias que han realizado en este tipo de asuntos. Hago alusión también en cuanto a la detención de una persona. En el momento que una persona está detenida, en ese momento se les tienen que hacer saber los derechos con que cuenta para declarar con defensor público o con defensor particular. Tiene derecho
a callar, etcétera, todos los derechos que señala nuestra Constitución, desde el momento que lo están deteniendo. También hago alusión a una cuestión muy importante tratándose de extranjeros. Los extranjeros tienen derecho a una asistencia consular y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en diversos tratados internacionales se señala que esta asistencia consular debe darse el conocimiento desde el momento que está detenido, que se le detiene a una persona. También en el libro trato un asunto muy interesante que es un asunto de feminicidio. Este asunto de feminicidio que fue declarada ilegal la investigación por parte de la gente del Ministerio Público. Quizás es la gente del Ministerio Público en la investigación de este delito de feminicidio realizó todas las diligencias necesarias que se pudieran realizar en un homicidio, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice no. Cuando una mujer es la occisa, debe hacerse un análisis con perspectiva de género. Y por último, hago alusión a la cadena de custodia. La cadena de custodia es importantísima para efecto de nosotros los juzgadores, poder determinar que los indicios que fueron recogidos en el lugar de los hechos precisamente presentan las mismas características en el momento del hecho. Esto es, desde fijar el indicio, desde recogerlo, embalarlo, presentarlo, dictaminarlo, hasta que es presentado ante el juez de la causa. Y en sí es un libro muy interesante porque es muy casuístico en ver los aspectos de las investigaciones que deben tener de manera legal, constitucional y convencional los agentes del Ministerio Público en la etapa de investigación. Ya nos vamos, pero antes queremos recomendarle una película relacionada con el mundo del derecho. Veamos Justo en el Cine. Hoy vamos a hablar de El Patrón, radiografía de un crimen, de Sebastián Schindler del 2015. Esta película argentina, multipremiada, es un thriller judicial que se desarrolla en una provincia argentina en la cual un humilde campesino va a migrar a la ciudad buscando empleo y lo va a encontrar en una carnicería donde va a tener un patrón furibundo que tiene bastantes acciones negativas con respecto de este campesino y él va a soportar estas vejaciones, incluidas las discriminaciones que hace o comparaciones a la gente que asiste a la carnicería, comparándola con cortes de carne. El patrón es machista, es de lo peor y bueno, esto lo va a llevar finalmente a un desenlace trágico, el cual va a representar un juicio. En el proceso vamos a ver todas estas discusiones sobre la culpabilidad que es evidente de este personaje, así que el defensor va a tener que estructurar su juicio final de una manera que resultará emblemática y memorable para el espectador. Aquí vemos cómo él realmente acepta la culpabilidad de su cliente, pero apela a todo este proceso de deshumanización que él sufrió en la carnicería y cómo de alguna manera eso termina atenuando este crimen nefasto, pero de alguna manera a quien le interesa estas cuestiones sobre el principio pro persona, los derechos humanos, puede encontrar muy aprovechable esta película. Así que no se olviden de ver El Patrón de Sebastián Schindler, basada en la novela de Newman de 2015, un filme argentino bastante relevante. Yo soy José Ramón Arbaez Hernández, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Justo en el Cine, hoy relatamos El Patrón.
Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción y gracias a usted por su atención. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.